En el 2019, México, la segunda potencia económica de América Latina, presentó un estancamiento económico, pues las cifras del 2019 demostraron que el PIB no aumentó, al contrario, disminuyó un menos 0.1%, convirtiéndolo en el peor resultado desde hace más de una década, cuando se dio la depresión económica de 2009 en Estados Unidos. Los principales sectores que sufrieron una contracción fueron el de la manufactura, la minería y la construcción, los cuales descendieron un 1.5%, mientras que las actividades primarias como la ganadería y agricultura aumentaron un 1.9%. Aunque esta situación no es de extrañarse, pues en México se ha observado que durante el primer año de cada nueva administración se da una desaceleración económica. El país esperaba mejorar resultados este año, pero ya se avisoraban malas noticias, pues en enero las expectativas económicas se redujeron. El Banco Mundial ajustó su estimación de un 2% a 1.2%. El Fondo Monetario Internacional la ajustó de 1.3 a 1%, mientras que el Banco de México estimó que el crecimiento oscilaría alrededor del 1%. Y entonces, la situación mundial empeoró por la pandemia del SARS-CoV-2, surgida en China. La economía del mundo se encuentra tal vez con su peor situación desde la enorme depresión de 1930 en el siglo pasado. Está más que claro que a todos los países afectará, sin embargo, no de la misma forma. Centrándonos en México, como ya se mencionó, la economía viene de un escenario débil, por lo que el virus tomó al país en un momento delicado y sus efectos ya se están sintiendo. El INEGI, instituto a cargo de las estadísticas económicas del país, estimó que la economía se contrajo un menos 2.4% anual en los primeros 3 meses. Pero se espera que los resultados sean aún peores para los meses de abril, mayo y junio. Además, el Instituto Mexicano del Seguro Social comunicó que entre marzo y abril se perdieron más de 685,000 trabajos. Es decir, que en solo 61 días el virus destruyó más del doble de los empleos formales que se crearon en todo el año 2019. Lo peor es que muchas familias se han quedado sin entrada de dinero, pues muchos negocios se encuentran cerrados. Los más afortunados han podido vivir de sus ahorros, pero el INEGI informó que hay aproximadamente 15 millones de personas cuyos empleos ni siquiera les alcanzaba para adquirir la canasta básica, así que de hablar de ahorrar. El 20 de abril, el peso mexicano se ubicó como la moneda emergente que mayor depreciación tuvo frente al dólar estadounidense, al alcanzar las 24.08 unidades por dólar en el mercado interbancario, mientras que la mezcla mexicana de petróleo tocó un mínimo histórico de menos 2.37 dólares por barril. Así es, el mercado te pagaba por comprar petróleo por primera vez en la historia. Entre las medidas que el gobierno federal ha anunciado para combatir esta situación de la pandemia se encuentran adelantar apoyos a las personas de la tercera edad y entregar 2 millones de créditos a pequeñas empresas por un monto de 25,000 pesos cada uno a tasas de interés preferenciales. Además, los patrones podrán diferir parte de sus responsabilidades laborales, pero solo si han evitado hacer despidos, lo cual al parecer no se ha podido conseguir, pues al no percibir ganancias, a los patrones les ha sido muy difícil pagar todos los gastos que conlleva tener un negocio. Por otro lado, durante los primeros meses de la actual administración, se ha vivido un clima de cierto roce entre el sector empresarial y el gobierno, como resultado de una nueva política económica, que en palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador, se enfoca en primero los pobres. ¿Y ahora qué hay que hacer? Está claro que se debe empezar por reforzar y mejorar el Sistema Nacional de Salud, que se ha descuidado por muchos años, pues el virus
muy posiblemente nunca se aleje de nuestras vidas y tal vez nunca se llegue a desarrollar una vacuna efectiva, tal como pasó con los virus del SARS y MERS, muy parecidos al COVID. En temas económicos, lo primero es asegurar que no se pierdan más empleos de los que ya se perdieron. Esto a través de apoyos económicos o exenciones impuestos a las pequeñas y medianas empresas. Es decir, apoyar a la panadería de la esquina, a la carnicería de la colonia o a la peluquería de nuestra calle, pues entre 6 y 7 de cada 10 empleos en el país son generados por estas empresas. Y si llegan a quebrar, el desempleo en el país registrará números más que alarmantes y con ello vendrá un sinfín de consecuencias negativas para la población, como la pobreza extrema e incluso un repunte de la inseguridad. Se está pidiendo que el gobierno gaste más recursos públicos en obras de infraestructura y proyectos productivos. Sin embargo, el gobierno ha visto mermadas sus fuentes de presupuesto. Por una parte, la caída de los precios del petróleo y por otra, una baja recaudación fiscal. Así que para tener más recursos que gastar, el gobierno tiene solo dos opciones: o mayores impuestos o contratar deuda. Pero ambas opciones no son bien vistas por la actual administración. México, a diferencia de otros países como Italia o Estados Unidos, carece de capacidades económicas para implementar enormes paquetes económicos de rescate a la economía. Sin embargo, expertos como el economista Santiago Levy proponen que el país se endeude extraordinariamente este año, pero que en el 2021 se realice una contribución extraordinaria de todos los mexicanos para solventar el pago de la deuda. Al parecer, estos meses serán muy difíciles para la economía de las familias mexicanas. Y algo es seguro, por el tamaño del golpe que ha ocasionado la pandemia, el país no podrá salir adelante si no existe una verdadera cooperación entre sociedad civil, gobierno, sector privado y la academia. Así que es hora de preguntarnos, ¿qué medidas deberían realizarse en el país para salir de esta difícil situación económica? Y ¿considera que las acciones llevadas a cabo hasta el momento por el gobierno han sido suficientes y efectivas? Deja tus comentarios. Hasta luego.